Libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 24. Vamos a darle lectura a este versículo bíblico. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas. ¿Quién llegó? Jesús y Pedro. Escuchen bien. Vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas, que eran los impuestos, y le dijeron: «Hey Pedro, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas?» Le estaban cobrando los impuestos a Pedro. Le estaban diciendo: Pedro, ¿tu maestro no paga los 2 dracmas como lo hacen las demás personas? Él dijo: sí. Encontramos aquí a 3 personas, señoras. Escuchen bien. Quiero que me acompañen y que viajemos en el tiempo, ¿sí? Viajemos en el tiempo cuando Jesús estaba ahí. Muchas personas cierran sus ojitos y empiezan a escuchar la palabra y se transportan al tiempo de Pedro y de Jesús. Hay 3 personas en este momento, escuchen bien. Se encuentra uno que le está cobrando los dracmas a Pedro, que es el que pues cobraba los impuestos en aquel tiempo. Encontramos a Pedro, que estaba en la parte de afuera, y encontramos a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, 3 personas. El que cobraba los impuestos llega y mira a Pedro, se le acerca a Pedro y le dice: hola Pedro, ¿qué más? ¿Cómo estás? Contame una cosita, Pedro. ¿Tu maestro no paga los dracmas así como lo hacen los demás extraños? Pedro le dijo: sí, claro. Él también paga los impuestos, sí, claro que sí. Y Pedro, en ese momento, cuando escuchó estas palabras de este hombre que estaba cobrándole las dracmas, entonces se dirige rápidamente a donde está Jesús, pero hay una pequeña sorpresa ahí. Y es que Jesús ya sabía con qué intención venía Pedro. ¿Cuál era la intención que tenía Pedro en ese momento? Simón Pedro, ¿no? Para las personas que de pronto más adelante escuchen el nombre de Simón y dicen: bueno, ¿al fin qué? ¿Pedro o Simón? Es que él se llamaba así, se llamaba Simón Pedro o Pedro Simón. Simón Pedro. Era 2 nombres. Es lo mismo como cuando usted me llama a mí y me dice: Carlos, ¿cómo estás? Pero otra persona me puede decir: hola Andrés, ¿cómo estás? O sea, porque siempre, normalmente nosotros, los seres humanos, siempre bautizamos a nuestros hijos o nos bautizan a nosotros los hijos cuando estamos pequeños, que eso no se hace. Pero pues lastimosamente todos o la mayoría pasamos por ahí, ¿cierto? Nos bautizan. ¿Ustedes se imaginan, amigos y amigas oyentes que me están escuchando en ese momento? ¿Ustedes se imaginan el susto tan grande que nosotros los papás, por ignorantes, les damos a esos pequeñitos? Oiga, un susto pero bárbaro. Ahora, ¿por qué susto? Oiga, mire, nosotros tomamos a nuestro bebé, ¿cierto? Nos lo llevamos a un salón, a un lugar donde las personas bautizan a los niños. Y lo llevamos y están bien dormiditos, están bien tranquilitos los niños, ¿cierto? Y entonces nos lo llevamos nosotros y los ponemos allá, y entonces el amigo que hace los bautismos pues llega y hunde a ese niño ahí o le echa agua. No sé cómo es el bautismo, no recuerdo bien cómo lo hace, pero ese niño estaba dormido, o que no estuviera dormido pero que lo despertaron o se despertó en el momento que lo estaban echando allá al agua. Oiga, tremendo susto que le pegamos nosotros a nuestros hijos. Los estamos lastimando de una manera y no nos damos cuenta. ¿Usted se imagina si ese niño pudiera hablar en ese momento y tuviera los pensamientos que tenemos nosotros los grandes? ¿Qué haría ese niño? Oiga, si usted está dormido, ¿cierto? Imagínese, usted como está grande ya, que ya tiene el conocimiento de toda la situación. Usted está ya grandecito y llega una persona con un baldado de agua y se lo echa encima cuando usted está durmiendo. ¿Usted qué hace? La reacción suya, o sea, mejor dicho, se abre de piernas y de manos y sus ojos y su boca, todos sus gestos. Y sus ojos bien grandotes y ¡wow! ¿Qué pasó acá? Oiga, tremendo susto el que le pegan a una persona cuando está dormida y le echan un baldado de agua, ¿cierto? ¿Qué hace esa persona cuando siente que alguien le echó un baldado de agua? Bueno, en el momento lógico se asusta, ¿cierto?
Porque imagínese que él estaba por allá en un sueño bien elegante, bien bonito por allá, visitando las Bahamas. Estaba por allá en un sueño, de pronto en el cielo, con los angelitos y todo, y de repente lo bajan de allá con un baldado de agua. Pues en ese momento usted se asusta en primer lugar. Pero cuando se le termina el susto y usted se da cuenta de que hay una persona que está con un balde en su mano, ¿qué hace usted? A ver, usted que está grandecito y que ya sabe, ¿qué hace? Usted le dice, gracias, qué rico este baño. O usted se levanta de esa cama o de esa silla donde usted estaba acostado dormido y lo quiere ahorcar a esa persona que tenía el balde en su mano. ¿Qué hace usted? A ver, pueden pasar dos cosas. Uno, que él se levante de esa cama, se siente y sencillamente se asustó y le dice, pero ¿qué estás haciendo? Y ya, ahí acaba todo, ¿cierto? Pero no todos reaccionan igual, ¿verdad que no? Algo otra persona puede levantarse, salir corriendo y lo toma a usted del cuello y le dice a vos, ¿qué te pasa, papá? Y lo puede estar ahorcando a usted. Porque esas son las reacciones que tomamos nosotros los seres humanos cuando nos hacen una jugada de estas. Recuerdo que en algún momento, en alguna ocasión, estábamos por allá en el pueblito donde yo nací, y siempre hay una semana que se llama la Semana de los Inocentes. No sé si de pronto usted ha escuchado de este juego que se hace en una fecha especial, la fecha de los Inocentes, que tampoco recuerdo qué mes o qué fecha es, pero sí me acuerdo que yo lo jugué. En ese tiempo, pues nosotros vivíamos no en el pueblo, sino en un campo, y la mayoría de las personas salían con sus baldados de agua y pues a echarle agua al que pasara por delante. Se le lanzaban con un baldado de agua y lo bañaban completo. Y pues normalmente muchas personas se sentían que estaban mojaditas y empezaban a jugar juntamente con los demás que pues ya lo bañaron a él. Pero otras personas no reaccionaban de esta manera. Me acuerdo tanto porque lo que pasó fue muy grave. Escuchen bien. Resulta que en una de esas jugatas que nosotros teníamos en esas fechas de los Inocentes, venía un carro de esos que le llamamos nosotros allá en el departamento del Cauca, chivas. Que pues aquí en la ciudad de Cali muy poquito le llaman chivas, le dicen un carro normal. No sé en su tierra donde me está escuchando cómo le llaman a esos carros que vienen con 7 bancas y vienen atrás con una escalera y arriba traen una especie de capota donde le colocan más cosas. Que no es un camión, no es un bus, pero acá le llamamos chiva. Listo. Ese carro o esa chiva venía repleto de gente, escuche bien, porque en esa fecha pues cayó precisamente un miércoles, que el miércoles es día de mercado en un lugar llamado Bolívar, Cauca. Y la gente pues toda se va del campo y toda se va del pueblo a Bolívar a comprar sus mercados y hacer sus vueltas, etcétera. Cuando vuelven de allá, esas chivas venían llenas, repletas. Mire, venía completamente lleno en la parte de abajo donde están las bancas. Pero arriba, en la capota, que nosotros le llamamos, también venía súper llena la chiva de gente. Eso parecía un florero. Y así andan esas chivas allá. ¿Por qué? Porque allá no hay tránsito. Si hubiera tránsito no harían eso, pero allá en el departamento del Cauca, en las zonas donde no va la ley, pues eso hacen de las suyas y suben mucha gente y eso parece un florero, como les digo. Pues resulta que así iba esta chiva. Oiga, y todos los que estaban jugando a los Inocentes, pues se hacían en la parte de abajo de la carretera y en la parte de arriba de la carretera con sus baldados de agua, con sus bombas llenas de agua para cuando pasara la chiva, pues reventarlos a bombazos de agua. Eso hacían estas personas allá. Yo estaba en ese grupo de personas que estaban jugando. Resulta que llegaron las personas que venían en la chiva y ellos no sabían pues lo que les esperaba. Los íbamos a reventar a bombazos. Bueno, y cuando llegó esa chiva y entonces todos nosotros, escuche bien, todos nosotros llegamos y
bombas por aquí, por un lado, por el otro y baldados de agua, y toda la chiva quedó completamente llena y mojada de agua. Las personas que estaban ahí, incluyendo sus bultos de mercado, los huevos que traían, todo se mojó. ¿Por qué? Era la fecha de los inocentes. Ahora, ¿por qué yo me atrevo a referirme a este punto? Pues resulta que a uno de estas personas que le cayó el baldado de agua, como que no le gustó mucho que lo mojaran. Este señor se bajó y se dio cuenta quién fue la persona que le envió su baldado de agua. La persona que le envió su baldado de agua era un hombre llamado Javier. Yo me recuerdo muy bien hasta el nombre de esta persona. Este señor se dio cuenta que fue él el que lo mojó, y entonces se baja rápidamente corriendo de esa chiva, se tiró y fue donde estaba este señor con ese balde de agua y lo enciende, como dicen por acá, a puño. Y se armó tremendo lío, y este sacó la peinilla y ¡pa! Oiga, fue grave lo que pasó en ese momento. Si ustedes van a preguntarme, siga contando, no les voy a seguir contando. Imagínense de ahí para allá. No, mentira, no los voy a dejar con esto. No pasó más allá de un golpe y de un planazo de una peinilla y por ahí una pequeña herida, pero pudo haber pasado algo muy más grave, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo sucedió esto? Esto sucedió cuando el hombre recibió el baldado de agua. O sea, la reacción de cada ser humano es muy diferente. No todos nosotros los seres humanos reaccionamos igual a cualquier situación. En este caso, cuando a un hombre lo encuentran por ahí dormido, vuelvo y le repito, si usted le echa un baldado de agua, lo primero, él se asusta. Y lo segundo, pues lo puede estar regañando a uno, que es lo máximo que uno se merece por hacer esa jugada, ¿cierto? Pero cuando no es una reacción de solamente un regaño que le dé a uno porque se levantó todo trasnochado y asustado, sino que esta persona reacciona como la que reaccionó cuando le echaron el agua allá en la fecha de los inocentes. Oiga, se arma un problema gravísimo. Porque le echaron el agua cuando él estaba dormido. O sea, la reacción de un ser humano común y corriente, normal como nosotros, es esa. Naturalmente nos enojamos y el enojo lleva a cometer errores. Ahora nos devolvemos al bautismo cuando uno está pequeño. A uno lo llevan allá obligado, porque si ese niño pudiese hablar y pudiese caminar, él diría, no, yo no quiero ir, no y no. Pero él no tiene otra opción, a él lo cargan y se lo llevan obligado. Cuando lo ponen allá en la pila y lo echan en el agua, el susto que se pega es tan tremendo que él lo único que puede hacer es llorar y querer salirse de allá, pero no puede. O sea, él incluso puede estar pensando que lo quieren ahogar. Papá, mamá, ¿qué me están haciendo? ¿Me están ahogando? Oiga, la reacción de los bebés cuando los llevan a bautizar puede pasar en esta situación, ¿cierto que sí? Ahora, él no puede defenderse. Ilumina hoy sus vidas. Él lo único que puede hacer es eso. Dejar que hagan lo que quieran con él, que lo asusten, que lo meneen para allá, que lo meneen para acá y listo. Él no puede defenderse. Los hijos, escuchen bien, volviendo al tema, los hijos del rey no pagaban impuestos. Los hijos del rey no pagaban dracmas. Pero las personas diferentes, los que salían de los hijos del rey, tenían que pagar unos impuestos, unos dracmas. Entonces por eso este hombre cuando llega y le dice a Pedro, tu maestro no paga los dracmas como las demás personas, Simón le responde que sí, claro, o sea, Jesús, nuestro maestro, sí paga los impuestos. Versículo 25, le dijo sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, o sea, Jesús ni siquiera esperó que Pedro llegara donde él estaba, sino que él ya sabía el sentido de por qué Jesús iba a visitarlo. Entonces Jesús le dijo, ¿qué te parece, Simón? ¿Ah? ¿Qué te parece? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro ya sabía. Pedro le respondió, claro, Señor, de los extraños. Y entonces ahí es donde Jesús le responde y le dice, ¿y luego los hijos están exentos? Pedro le dice, sí, maestro, los hijos del rey están exentos, o sea, ellos no pagan impuestos, pero los de afuera sí pagan impuestos, los hebreos, todos pagamos impuestos.
Mire la respuesta que le da Jesús acá cuando Pedro le dice que sí, que... Ahora, ¿por qué? Escuchen bien, la pregunta es, o sea, Jesús, ¿por qué le estaba preguntando esto a Pedro? O sea, ¿los hijos del rey son exentos a esto? ¿Ellos no pagan? O sea, lo que Jesús le estaba dando a entender era que él, o sea, Jesús es el hijo de ¿quién? De Dios. Siendo él el hijo de Dios, entonces está dentro de ¿qué? Dentro del templo, ¿cierto? Exactamente, Jesús está entre los hijos del rey o los hijos del templo, los que están dentro. Él no tenía por qué pagar impuestos. Ilumina hoy sus vidas. Pero Jesús tenía el conocimiento y él entendía. Ser la verdad. Él entendía que él sí es el hijo de Dios. Él es el hijo de Dios, pero que las demás personas, muchos sí creían que él era el hijo de Dios, porque ya estamos en el milagro número 17. O sea, hay 16 milagros de ahí para atrás. O sea, imagínense esa cantidad de seguidores que tenía Jesús, esa cantidad de personas que ya creían que era el hijo de Dios. ¿Por qué? Porque resulta que él no solamente había hecho hablar a un mudo, no resulta que él no solamente le dio vista a los ciegos, resulta que él no solamente hizo convertir el agua en vino, sino que hizo muchos milagros más. Son 16 milagros. Durante el trayecto de esos 16 milagros, muchas personas pues lo conocían a él, que él era el hijo de Dios. Y de esos muchos sabían que él era el hijo de Dios. Por eso él estaba preguntando a Pedro: ¿los hijos del rey y los que están dentro del templo están exentos a esto? Que en este planeta está. Y Pedro le respondía: sí, Señor, sí, maestro, ellos no pagan. Pero Pedro no entendía que él estaba queriendo decir: Pedro, yo soy hijo de Dios. Predicar tu verdad. Entonces yo no tengo por qué pagar los impuestos. Mas sin embargo, Pedro, escúchame, Pedro, en el versículo 27, acompáñame. Mas sin embargo, Pedro, para no ofenderles a ellos, por favor, escúchame. Ve al mar y echa un anzuelo. Y el primer pez que tú saques, tómalo. Ábrele la boca. Ahí dentro de su boca hallarás un estantero. Un estantero equivale exacto a los 2 impuestos que tenían que pagar Pedro y Jesús, ¿no? El estantero cubría los 2 dracmas. Sigue el versículo, dice: tómalo y déselo por mí y por ti. Ahí termina el versículo 27. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, vaya, tire un anzuelo, ahí hay un pez. Ese pez, sáquelo, ábrele su boca y dentro de su boca va a encontrar usted ahí los impuestos que tenemos que pagar. Y páguelo por usted y por mí. Pero mire lo que dice comenzando acá: mas sin embargo, Pedro, mas sin embargo, para no ofenderles. O sea, yo soy el hijo de Dios. Si los hijos del rey están exentos a no pagar los impuestos, yo también estoy exento a no pagar los impuestos. Pero más sin embargo, para no ofenderles, vaya, tome el estantero, sáquelo del pez y páguelo por usted y por mí. ¿Qué entienden ustedes, amigos y amigas oyentes, en este versículo 27, el último versículo? ¿Qué nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo acá? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el dueño del oro y de la plata. Jesús lo hace todo, señores. A pesar de que Él no tenía por qué pagar impuestos, Él los pagó. ¿Qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo en este momento? A muchos de nosotros nos ha pasado, y le pregunto a usted, amigo oyente, ¿le ha pasado a usted en algún momento que usted se enoja con el presidente, con el gobernador, con el alcalde, con el fulano, con el sultano? Nuestras vidas que tus ángeles enseñen. Usted se enoja con ellos porque le cobran los impuestos a usted y usted empieza a decirle palabras maldicientes incluso.
¿Usted no paga los impuestos porque cree que es injusto? ¿Es injusto que me estén cobrando a mí este dinero, así que yo no voy a pagar y así venga el mismo presidente? No pago y no pago y no pago. ¿Le ha pasado a usted o ha escuchado en algún momento o ha visto en algún momento que hay personas que tienen motocicletas, no pagan sus impuestos, cuando la policía los captura, deben más de lo que vale la moto? La moto vale 2.500.000 y tiene multas aproximadamente como hasta 4 millones de pesos. ¿Les ha pasado o han escuchado que estas personas, cuando son capturados, ellos gimen, ellos gritan, ellos lloran, incluso sacan armas y atacan a los agentes de tránsito? ¿Les ha pasado que cuando no tienen armas o cuando no tienen cómo atacar a los agentes de tránsito, simplemente sacan la gasolina del tanque de la moto, lo echan encima de la moto y la prenden y dicen: prefiero quemar mi moto que pagar estos impuestos a estos descarados? ¿Les ha pasado en algún momento esta situación? Que tus siervos les enseñen. Si no les ha pasado, entren a YouTube y escriban ahí impuestos, motos que se queman, etc. Ahí van a encontrar ustedes eso. Señor Jehová. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Los hijos del rey están exentos? O sea, yo soy el Hijo de Dios, o sea, yo no tengo por qué pagar estos impuestos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo amablemente dijo: sin embargo, para que no se ofendan, ve al mar y saca un pez, saca un estatero y toma y paga el impuesto tuyo, Pedro, y el impuesto mío. Sin embargo, para que no se ofendan. Amablemente, nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Él es el modelo que nosotros tenemos que seguir, mejor dicho. Por eso dicen que para llegar al reino del cielo no es tan fácil, pero tampoco es imposible. Mas sin embargo, para no ofenderles. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros con los impuestos que nos cobran la DIAN, etcétera? Tenemos que pagarlos. Sabemos y pensamos nosotros que eso es injusto. A Jesús también le parecía lo mismo, porque él decía: yo soy el Hijo de Dios. Yo no tengo por qué pagar impuestos. Yo soy el Hijo de Dios. Yo no tengo por qué pagar esto, pero más sin embargo, para no ofenderles, ve y págales. Señor Jehová. Nosotros también sentimos lo mismo cuando nos sucede a nosotros. Bueno, les cuento esto por experiencia propia y nos despedimos, ¿listo? Yo tenía una moto y siempre andaba a horas de la madrugada, como a la 1 o 2 de la mañana andaba por allá, porque mantenía en conciertos. Los malos se vuelven. Hay un sitio en Palmira Valle donde han puesto una cámara y le toman fotos a las motos. Y me habían dicho que en ese sitio era muy peligroso, que las personas iban y atracaban por ahí. Entonces, cada vez que yo pasaba por ahí, y la cámara siempre me tomaba fotos a mí. Y cada vez que yo pasaba por ahí, y eran varias veces que había pasado por ahí, eran varias fotos que me enviaron a mí. Y aparte de eso, una vez yo estaba por ahí en una calle y pues apenas me había subido yo a la moto. Y una chica me acompañaba y se había subido a la moto y estábamos ahí apenas queriendo arrancar la moto. Ni siquiera nos habíamos puesto los cascos porque pues no estábamos andando, nos subimos para pues salir de ahí. De repente llega un policía y me dice: hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, por favor los papeles de la moto, etcétera, etcétera. Yo le pasé los papeles de la moto. Dice: vamos a hacerle una multa, señor, porque usted andaba sin casco, con el casco en la mano. Y yo le digo: pero ¿cómo así que con el casco en la mano? Pues claro, porque apenas me estoy subiendo a la... No, señor. Señor Jehová. Él no quiso entender ni por las buenas ni por... Yo le digo: pero si yo apenas me estoy subiendo, señor policía, que le vamos a sacar la multa y que no sé qué, que no me responda y esto y lo otro. O sea, ese señor sí estaba como un poquito loco. O sea, ¿cómo me va a sacar una multa a mí cuando pues yo apenas me estaba subiendo a la moto? Y esa era la respuesta que yo le estaba dando a él. Pero cuando ellos se les pone en su corazón sacar la multa, se la sacan. ¿Y quién dice que no? Para mí eso era injusto. Resulta que yo en ese tiempo no conocía mucho del Señor.
O sí conocía, pero me estaba haciendo el loco, digámoslo así. Entonces yo le digo, no, es que yo no le voy a firmar ese papel ni que nada. Pero ya había tomado mi cédula. O sea que ya me lo había aplicado. No lo firmé, pero me lo había aplicado. Y eso también aumentó. Cuando menos acuerda, oiga, de ida y de venida, de ida y de venida. Y yo pensando que era injusto esos comparendos que me estaban haciendo y esas fotomultas y toda esa cuestión. Entonces yo no pagaba. Y cuando me di cuenta, ya debía 3 millones de pesos en solamente multas. 3 millones de pesos. Yo me estaba haciendo el sordo y el mudo. Cuando un día, pues, resultó que me tocó entregar la moto así, tome, llévesela. No quería, pero pues valía más la multa que la moto. Pero entonces, en ese caso no le eché yo juego ni tampoco esto porque ya fue otro negocio que yo hice, ¿cierto? O sea, no les voy a dar los detalles de cómo fue que pasó para yo entregar mi moto, pero pues sí la entregué. Entonces, nosotros tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo sabía que los impuestos Él no tenía por qué pagarlos, pero Él sí los pagó, entonces nosotros tenemos que ser así como Él, humildes, nobles, sencillos. Ahora, si viene de parte del gobierno un impuesto que nos están aplicando a nosotros, así pensemos que es injusto, paguémoslo. Igual Dios no nos va a faltar nunca. Pero nosotros nos ponemos a apretarnos y a decir que eso es injusto, que no sé qué, no sé cuándo, y entonces ahí es donde nosotros pecamos. Eso es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo, que no importa, así nos parezca injusto los impuestos, tenemos que pagarlos. Así que, pues, ni modo,